El tema de hoy tiene que ver con el llamado de Dios al respeto y a la consideración en la familia. El respeto y la consideración en la familia. Y la escritura está en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como ya pudo observar, ahí están claramente dos divisiones. Obedeced al Señor, hijos, y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Enfatizo o reitero mejor el recordar que el principio de la paternidad comenzó con Dios. Si suscribimos a la existencia de la raza humana al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, vamos precisamente a darnos cuenta que Él es el que origina esto y por eso se considera como el Padre, porque Él originó esto. Pero no solamente es el que lo origina, sino el que asume el rol de Padre. Dios es el Padre de todos. Pero ya en el concierto humano, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Quedémonos con eso, porque algunos dicen que hasta Noé toda esa gente pereció y que venimos de Noé. No es para discutir, pero quedémonos en que la raza humana comenzó con Adán y Eva. Y ellos son los padres. Pasó el tiempo y nosotros vinimos como hijos. Identificamos a un hombre y a una mujer como nuestros padres. Otros ya con la dicha de ser padres. Y están viendo a sus hijos desarrollarse, están viendo a sus hijos crecer. Y es hermoso cuando la pareja es joven. Y vino el primer hijo. Y el niño dijo, Agú. Vino ella y dijo, oye, está diciendo mamá. Dijo Agú. Dijo mamá. Pero él puede también decir, no, dijo papá. Fue un placer, fue hermoso. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de cómo recibimos la noticia del embarazo, de cómo recibimos la noticia de que ya había nacido el hijo. Y recuerde que cuando decimos el término hijo abarca de manera general hembra y varón. Qué experiencia esa para tantos, qué alegría para muchos ese momento. Ahora soy papá, ahora soy mamá. Es una dádiva que vino de Dios.
Y la semana pasada les enfatizaba el valor de reconocer que los hijos están o han sido puestos en nuestras manos como herencia. El hijo que usted ha recibido de parte de Dios es herencia. Y una herencia, ya usted sabe qué implica. Y en la parte natural humana, puede ser que esa herencia o nos excedamos o nos descuidemos. Pero el punto es que cada uno reconozcamos al ver a nuestro hijo, independientemente de la edad que tengamos o de la edad de nuestros hijos, siempre los debemos de ver como herencia. Nos hacen falta muchos a los que no tenemos muchas palabras para referirnos en el hogar. Uno de esos soy yo. Pero dice, pero usted habla tanto y a veces hasta se pasa de 40 minutos. Bueno, soy predicador. Pero a veces esto que hablo tanto acá nos ha hecho o me ha hecho falta en casa. Sin embargo, no me escondo en eso, pero ellos saben que los amo. Así sí, sabemos, pero verbalizarlo, tocar el hombro, tiene tanto significado, pero eso será como esto va a quedar abierto para otra ocasión, ¿verdad? El ideal, oye, escuchen esto, hermano, el ideal es que un día, por ser herencia, lleguemos ante la presencia del Señor y podamos decir como dijo Jesús: de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Acuérdense en esto que las familias hebreas eran familias numerosas. Los padres tenían hijos en número. Ahora el tiempo nos llevó a que es más importante la licuadora en un hogar que comienza que un hijo. No, todavía. ¿Y cuándo va a tener hijos? Todavía no tenemos licuadora, entonces necesitamos comprar la licuadora. Son cosas que han sucedido. Pero para llegar a ese punto de decir, de los que me diste no perdí ninguno, hemos de aplicarnos, o se ha de aplicar cabalmente en la responsabilidad como padre delante del Señor. Eso es tan importante que lo reconozcan o reconozcamos la responsabilidad que tenemos o se tiene delante de Dios. Antes de pensar que nuestra responsabilidad está sujeta, supeditada a un sistema o a personas, tenemos que pensar que es delante de Dios. Y cómo no somos instruidos a cómo ser padres. Pensamos que esto se va aprendiendo en el camino, y muchos así lo consideramos. Es que el arte de ser padre se va aprendiendo en el camino. Y más cuando los padres no tienen la iniciativa de ver cómo aprenden a aplicarse de la manera que Dios espera. Dichosos los cristianos que tenemos la palabra de Dios. Este es el manual donde encontramos la enseñanza para educar, para formar, para enseñar a nuestros hijos, la palabra de Dios. Por ello, hombres y mujeres, tenemos que tener el hábito de la lectura de la palabra de Dios, y no solamente de la lectura, sino de la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque no podemos decir está escrito en la Biblia. Solamente decir que está escrito
sino que tenemos que modelar el efecto de lo que está escrito en la Biblia. Cualquiera que sea la disciplina de la vida, tenemos que abrazar lo que está escrito y ponerlo en práctica. Entonces, en su momento el Señor dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que dijo Dios. Y con esto, ¿sabe? Si se llega a entender, parece que Dios está diciéndonos: si esto es así, te será más fácil la conducción de tus hijos. Si esto lo aplicas en tu vida y en tus hijos, entonces será más fácil. Pero si el padre ignora la Escritura, no tiene en qué afincarse para poder enseñar los dichos de Dios. Porque en el campo del conocimiento hacia las buenas relaciones, hacia la conducta humana, yo sé que en el espectro literario hay tantos manuales. Pero todos estos, en gran medida, vienen de la mente natural y no vamos a ignorar la capacidad de estos y la bondad de lo escrito. Pero está en la mente natural, y esto sale de la mente natural. Está en la mente divina, en la mente sobrenatural, en la mente de Dios. Así que sobre cualquiera otro libro de conducción de familia, veamos a la palabra de Dios como el libro supremo, porque aquí es Dios hablándonos. Y si tenemos claridad de que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, dictada por Dios, entonces la situación va a ser diferente. Así que vamos al primer punto, el llamado de Dios a los hijos. Literalmente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pablo no se refiere aquí únicamente a niños pequeños, porque no usa la palabra griega para hijitos. ¿Se acuerda usted de lo que dice San Pablo en Romanos referente a Dios? Abba, Padre. Y la palabra Abba es papito. Entonces aquí el apóstol no está usando la palabra griega para hijitos, sino la que significa hijos de cualquier edad. Si dijera hijitos, estamos hablando de los niños, pero está hablando de los hijos. Esto tiene que ver no con la edad, sino hasta que el padre terrenalmente deja de existir. Entonces dice: hijitos o hijos, no hijitos, ustedes obedezcan al Señor, a sus padres. Este mandamiento no tiene mucho que ver con la edad entonces, sino con la actitud hacia los padres. Si el hijo es mayor que el padre, porque en unos casos así parece, que el padre tiene 50 años y el hijo tiene 80. Entonces es el hijo el que está disponiendo de todo y ya le da órdenes al padre. Le dice: bueno, eso era en tu tiempo, ahora las cosas se van a hacer así. Ya tú gobernaste mucho tiempo, ahora nos toca a nosotros los hijos gobernar, dirigir las cosas. Muchas familias les ha ido bien, así está bueno. Pero uno de los principios en medio de iniciativas de los hijos por el bienestar y todo,
pero el principio es que mantenga o se mantenga en una actitud de reconocer a su padre y de obedecer a su padre en el Señor. Y se entiende que es para cualquier hijo que esté viviendo en casa de sus padres, cualquiera que sea su edad. Si el hijo está un poquito duro de salir de la casa, no debe el hijo de decir: me estás tratando como que yo tuviera 40 años, ya tengo 60. No importa la edad, para que entendamos el principio de obedecer. No importa. Si eso, hermanos, se logra entender, las tensiones en las familias se disminuyeran más. No tendríamos tantas situaciones de discusiones, de conflictos, de problemas, porque estamos ubicados. No es mi edad la que determina mi obediencia a mi padre. Y aquí el término padre y madre es referente a la familia, o sea, no está diciendo hijos obedezcan a su papá. No, es a los padres. Pero a veces pensamos que es a él y no a ella. No, es a los padres. En tiempos pasados, ¿por qué el padre ganaba adeptos en la casa? Porque él venía y decía: ¿cuánto aporta tu mamá en la casa? Todo lo aporto yo. Así que tanto vos como tu mamá, sujetos. Pero sí, hay esposas que le dicen al esposo: ¿cómo amaneció, papi? Pero esa es una ternura. Pero ella sabe que él no es su papá. Entonces viene el hijo y dice: ¿y qué no le dijiste, papi? No, esa es ternura. Pero la esposa no es hija de él. Entonces hay que entender que la responsabilidad de los hijos es hacia papá y mamá. ¿Entendieron eso, hijos? Papá y mamá. Qué bueno que el padre asume la principal responsabilidad de la provisión, pero eso no es para disminuir la autoridad de la madre. Y vea usted que el apóstol Pablo se basa en uno de los mandamientos para esta enseñanza. Y es el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces Pablo está trayendo de la ley de Dios esta orden a los hijos. Obedezcan y honren. Y la palabra honrar aquí implica, entre otras, obedecer. Honrar es respetar y darle la autoridad que merecen los padres. Es importante, independientemente cuál sea la edad de los hijos, si están en casa o no están en la casa. Un consejo creo que vale. Hijos que ya tienen su hogar, no hablen de sus papás en mal. Eso lo escuchan sus hijos que son los nietos de su papá. No. Puede ser que hayan diferencias, pero los hijos no pueden estar hablando de sus padres de una manera despectiva. No pueden estar hablando así. Y un día estos hijos, que son los nietos, van a crecer y ellos tampoco van a reparar. Ellos también van a hablar de usted. La va a pagar al doble, al triple o como sea.
La honra a los padres tiene que ser en todo momento. No importa si usted tiene grados académicos y su papá no los tiene. Agradezca a Dios y a su papá que se esforzó para que obtenga ese grado académico. Pero no es para desvalorizar a su papá que no pasó del asadón y de la cuma. No. Y cuando usted diga, mira, es que en tus tiempos, hágalo con mucho respeto y mucho cuidado. Porque los tiempos en los que el padre quizás se creó fueron tiempos muy difíciles, con tantas adversidades mayores que las que pudo haber o estar pasando el hijo. Entonces, dice Pablo, este es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y los hijos son intimados a obedecer en el Señor. Esto es importante. En el Señor. No en la cátedra de tal o cual, no, en el Señor. Esto es importante. Significa que los padres no pedirán nunca a un hijo hacer lo que Dios no ha ordenado. La obediencia es en el Señor. Pero si alguien viene con una orden que no es aplicada, el hijo no está en la responsabilidad de obedecer a su papá, porque lo primero le va a decir, ¿y eso dónde está en la Biblia? Puede decirle el hijo. No, es que eso no es bíblico, esa es mi propia forma de... Disculpe. Dice que en el Señor. En el Señor. Pero muchas veces, porque ignoran los hijos lo que dice el Señor, o piensan de que como es mi padre y dice que hay que obedecer en todo, pero en el Señor. Esto tiene que ver que si usted y yo estamos dando una orden que no clasifica como parte de lo que Dios dispone, nuestro hijo no está en la responsabilidad de hacerlo. Y yo he leído y he oído de escenarios, de casos, donde por ser el padre ha querido hacer lo que quiere con su hijo y tristemente con su hija porque es el padre. Los hijos bajo la autoridad de los padres no deben hacer nada que esté en contra de sus convicciones espirituales. Mira, papá, discúlpame, pero yo no voy a hacer eso. He leído, por eso los hijos deben de familiarizarse con la Biblia, la palabra de Dios, para medir, para pesar las órdenes de los padres, si esto es de Dios o no es de Dios. Si eso que está diciendo está saturado, como dice Pablo, con el Dios de este siglo. El factor limitante tiene que ser, ¿es bíblico lo que están requiriendo? Entonces, un hijo con la edad suficiente de conocer la palabra de Dios tiene la responsabilidad de hacer lo que sabe que es la voluntad de Dios. Ahora vea esto, el obedecer, que equivale a escuchar, aunque son dos palabritas diferentes, obediencia y oír, pero son aplicables en un mismo sentido. Esto tiene réditos. Cuando usted como hijo encuentra que hay beneficios por honrar a los padres, ni lentos ni perezosos deberíamos de actuar y proceder a escuchar y a obedecer a nuestros padres, porque dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastor, yo me quedo con la primera, para que me vaya bien, porque no pienso vivir muchos años. Solo para que me vaya bien, pero no para ser de larga vida. Pero el texto dice así. Y es que para los primeros que lo recibieron, hermano, esto era
esto era extraordinario, saber que iba a vivir muchos años. Pues después de Matusalén ya no se vivieron los tantos 900 y tantos, no, por razones. Pero hermano, que alguien diga, después de esto vivió 100 años más. Eso es, para ellos eso era extraordinario. Y no va a leer usted en la Biblia este viejo cacarico. No lo va a leer. Este viejo ya aburre con lo mismo. No lo va a leer. Ellos tenían la conciencia de lo que dice el salmista: y vuestros hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y está tomando lo del olivo como la riqueza del pueblo. Entonces dice, y serás prosperado y serás bendecido para que te vaya bien. Y yo sé que cuando leemos estos textos en la Biblia, dice, yo hago mía esa palabra. Esa palabra la hago mía para que sea de larga vida y te vaya bien. Yo hago mía esa palabra. Está bueno, hermano, pero está condicionado. Obedeced a vuestros padres. Y entonces serás prosperado y de larga vida. Entonces, perdonen y que perdone mi casa presente. Ese momento oscuro de mi adolescencia, cuando a puño cerrado recibí golpes, lo primero que yo sentí, independientemente de mi fragilidad y de mi edad, era responder o tratar de responder igual. Yo no había sido callejero, hermano, yo no había sido un niño de pleito. Yo no recuerdo haber peleado con algún niño, a ver quién es más macho a la edad de 5 años. No, yo no recuerdo. Pero este texto me lo dijeron en la escuela dominical. Honra a tu padre y a tu madre. Y en vez de empuñar mi mano, crucé mis brazos para que el que deseaba deleitarse golpeándome lo hiciera, pero yo no levanté mi brazo. Yo estaba pensando en este texto. Hasta este momento yo puedo decirles que ha funcionado eso y espero con la ayuda del Señor que hasta su día para mí se muestre. Entonces podemos suscribirnos a esto. Son tantos los que anhelan o buscan estas dos bendiciones, pero no han cumplido con las condiciones. Algunos dejaron sus casas con espíritu de rebeldía e independencia. En esta casa no se puede vivir. Y denme lo que me pertenece. Y vienen los papás y le dicen, aquí no tenés nada vos. Aquí no tenés nada. Entonces, tampoco es justo que los padres le digan a sus hijos, vos no tenés nada. Si todo el tiempo han sido muchachos que tienen una conciencia de sus padres y sus padres son los responsables de tal o cual cosa. Pero salieron por la puerta más estrecha, salieron por la ventana. Otros no quieren nada que ver con sus padres, pero están pidiendo a Dios que los bendiga. Estas promesas están condicionadas. No va a haber bendiciones donde no ha habido obediencia y honra. Ay, pastor, ¿y por qué después de 30 años nos está enseñando esto? Perdonen,
Pero quizás usted como hijo ya no puede levantar las canillas. Pero aunque sea así, llegue donde su papá y dígale: papá, ya no podemos levantar las canillas los dos, estamos iguales, pero aquí vengo para reconciliarme contigo, para decirte que te ofendí, papá, ¿me perdonas? Es que yo quiero ser de larga vida. Y su padre le va a decir: ya somos dos los que queremos ser de larga vida, hijo. Nos vamos a abrazar. Duro, ¿eh? ¿Qué es eso? Un pájaro. ¿Qué es eso? Te acabo de decir, papá, es un pájaro. ¿Qué es eso? Es un pájaro, papá, un pájaro, un pájaro. ¿Qué es eso? ¿Por qué me haces esto? Ya te dije varias veces que es un pájaro. ¿No lo logras entender? ¿A dónde vas? En voz alta. Hoy mi hijo más joven, con 3 años y pocos días de edad, estaba sentado conmigo en el parque, cuando un pájaro se acercó a nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello, y yo le respondí las 21 veces lo que era. Un pájaro. Yo lo abracé cada vez que me hacía la misma pregunta, una vez tras otra, sintiendo un gran cariño por mi muchachito. Hijos, nunca le falten el respeto a sus padres. Nunca hablen mal de sus padres. Forjen a ustedes ser respaldo de sus padres en su vejez. Y el segundo aspecto, de manera ligera, el llamado de Dios a los padres. Mi enfoque mayor precisamente está en que todos somos hijos. Algunos tenemos a nuestros padres ya no con nosotros, pero seguimos siendo hijos. Ahora, lo que no podemos hacer es pedir perdón a nuestros padres, porque ya no están con nosotros. Eso es hoy que viven. Si algo no está bien, es ahora. Que vamos al cementerio y allí nos sentamos a pedirle perdón. Eso no funciona, hermanos. Con el respeto y el perdón. Eso no funciona. Aparte de estar envuelto en conceptos religiosos, bíblicos, que no es correcto. Como dice el adagio, en vida, en vida, en vida. Yo sé que tú me oyes. No nos oye. Ya está muerto.
Yo sé que me estás viendo. No, no nos está viendo. Y si nos está viendo es para ver, mira, no me has dado lo de la semana. Vas a seguirle pidiendo, para eso queremos que esté. Entonces dice un consejo a los padres de parte del apóstol con respecto a cómo tratar a sus hijos y el ejemplo que demostrarle. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Disciplina y amonestación del Señor. Vea usted el punto de vista negativo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres en su trato con los hijos deben de cuidarse de ser ásperos y rígidos al grado que hagan que los hijos se enojen, se llenen de ira. Esto tiene que ver con exasperarlos, conducirlos a tener rabia, enardecimiento, furor. Pablo dice que no hagamos eso con los hijos. Yo no sé de dónde usted le grita a su hijo porque algo no le gustó. ¿Con qué palabras? No sé. Pero aquí dice que no los exasperemos. No pensemos que entre más señalado quede en el hombro en la espalda lo que se le haya hecho. Esa marca lo que va a indicar es exasperación. Provocar a que diga un momento, voy a crecer y ya va a ver. Va a ver. No sabe con quién se ha metido. Y tal vez no sea, hermano, asunto de fuerza, sino de brindarle la mano, porque hoy me necesita. O lo necesita. ¿Cuántos siguen con rencor con su padre que se ha olvidado de él? Y no tiene una mano para respaldarle. Así que un trato que sea inconsistente y cruel de parte del padre debe de evitarse, porque esto confunde a los hijos. Piensa que el padre es un enemigo que está encima de él. Y eso, así querés, así querés, así querés. No sé cuántos sufrieron así querés. Y que en un momento usted, no papi, yo no quiero así. Y así querés. Hijos que quedamos o están marcados. Entonces trae consecuencias lamentables, especialmente para la unidad de la familia y aún de la iglesia. La iglesia es una gran familia, pero hasta en eso muchas veces los padres quieren imponer su pensamiento. Nos vamos de la iglesia. Bueno, vete tú, porque yo tengo conciencia que no tengo por qué obedecer esa orden. Arregla tu problema primero, porque la iglesia no es el problema lo tienes tú. Que un hijo le hable así a su padre, ese falta de respeto. No es falta de respeto. Pero esa es la forma en que hemos crecido eclesiásticamente. Y esa es la forma que pensamos que se hace la obra de Dios. Es en el Señor porque es justo, pero no exasperéis a vuestros hijos. Serás tonto. ¿Es que no te fijas en lo que haces? ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡Vete de esta casa! ¡No te quiero ver! ¡Eres un inútil! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! De alguna manera podemos estar familiarizados con eso.
No sé cuántas veces se lo dijeron o lo dijo. No es así. Dios no puso la familia para destruirse entre unos y otros. Respuestas fuertes delante de los hijos crean una formación en el desarrollo de su vida. Porque los hijos piensan, cuando están pequeños, que lo que hacen sus papás todo es bueno. Y eso vienen a replicarlo con el tiempo en sus propias casas. Queridos hermanos, no sé si habrá necesidad de pedir perdón. No sé si será necesario reconciliarse o de bendecirse mutuamente. Padres, hijos, hijo, perdóname. Papá, perdóname. Hagamos las paces y ambos aspiremos a que nos vaya bien en el resto de nuestros días. Y pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en Él. Solo así cambiaremos la historia. Incline sus rostros. Padre, aquí habemos familias presentes o representadas. Por ignorancia, nuestros padres cometieron faltas en el trato y en el cuidado y responsabilidad. Y hoy, en nuestro rol, estamos repitiendo lo mismo en la intimidad del hogar que nos ha dado. Nuestros hijos, ayúdanos a verlos como herencia y ayúdanos a desarrollarnos en ti para poder ser como tú. Y que nuestros hijos te amen. La herencia mayor no serán las cosas que nos mueven de ir de aquí para allá. Todo está bien porque es parte de nuestro compromiso y responsabilidad. Pero eso, al cesar la vida, deja de ser importante. Lo que va a permanecer son tus dichos, los que les pronunciamos y los que provocamos a que ellos escuchen en nuestras reuniones culticas. Perdónanos como padres, perdónanos como hijos, y queremos atraer tu presencia a la intimidad de nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre
en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.